La próxima semana, tenemos entendido, se darán reuniones para la fijación del salario básico unificado para el año 2021. ¿Es así, mi querido abogado? Sí, el día lunes estamos convocados por el señor ministro de Trabajo, los miembros del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, tanto del sector trabajador como del sector empleador, para la fijación del salario básico unificado del 2020, ¿no? Entendiendo de que en esa primera reunión tendríamos que establecer algunas posiciones del lado del sector empleador y trabajador para ver si podemos llegar a un consenso ese día o después de 5 días conforme determina el Código del Trabajo. ¿Cuál es la posición del CUT? La CUT está en la lógica justamente de poder discutir con otros actores que conforman parte del Consejo. Vamos a reunirnos el día de mañana para lograr una posición desde el punto de vista de los trabajadores, ya que hay algunas propuestas. Algunos compañeros han lanzado la propuesta de un incremento un 20% al salario básico unificado. Otro sector representado en el Consejo también ha planteado un acercamiento más significativo a la canasta básica. Nosotros vamos en una línea justamente de comprender que esta pandemia ha golpeado duramente a los sectores, por ejemplo, productivos en el área del turismo, por ejemplo, o algunos otros sectores más que realmente han sido, o de servicios, han sido afectados, pero creemos que debería haber una segmentación este año y discutir el salario básico en los sectores que han tenido un incremento sustancial de recursos y de ingresos que les ha permitido operar inclusive en la pandemia. En la pandemia trabajó el sector bananero, el sector azucarero, atunero, camaronero, los grandes cadenas de supermercados, de farmacias, el sector farmacéutico tuvo un disparo justamente por el consumo de sus productos. Entonces entendemos que esos trabajadores, los que ganan el salario básico y pertenecen a estos sectores que realmente han seguido generando y han seguido teniendo recursos, deberían fijarse un salario para el 2021 en términos de que esos sectores sí han tenido producción y han tenido ingresos. Yo creo que la diferenciación habría que hacerla con quienes pertenecen a los sectores golpeados de la economía, a quienes entendemos que por la situación actual, pues el incremento realmente debería ser menor o quedar como está el actual salario básico unificado. O sea, creo que hay que hacer una diferenciación porque no todos los sectores de la economía han sido golpeados en la pandemia. Miles de trabajadores mantuvieron los servicios, mantuvieron la producción en ciertos sectores y yo creo que es lógico, es justo, es legal que pues tengan un incremento para el 2021. La visión que tienen ustedes como CUT de la relación de la ley humanitaria en términos prácticos para el sector de los trabajadores. Bueno, nuestra posición ha sido a favor de algunos temas que establece la ley, con la estabilidad a los compañeros de la salud y una serie de beneficios también para la ciudadanía, ¿no? Pero en el campo estrictamente laboral, nosotros nos oponemos, primero, que la ley no haya sido socializada con los trabajadores, segundo, de que la asamblea que está encargada, que es el Poder Legislativo, de garantizar que la Constitución aterrice con la ley, realmente la ley contenga vicios de inconstitucionalidad, que nosotros por eso acudimos, fuimos la primera organización en presentar una demanda de inconstitucionalidad, por ejemplo, por la pérdida del derecho a las vacaciones, por el aumento a 12 horas de la jornada de los teletrabajadores, que los ha convertido en unos esclavos tecnológicos en este momento, los acuerdos entre las partes que no determinan, pues yo no me puedo poner tampoco y hay que en eso ser racional y decirle a la ciudadanía, entender que en una empresa que está mal, que fue golpeada por la pandemia, deban llegar a acuerdos entre empleadores y trabajadores para establecer de alguna manera cómo se les va a pagar los derechos de los trabajadores, me parece bien, pero la ley deja abierto a todos los sectores y como yo le mencionaba en mi primera intervención, hay sectores de la economía que más bien tuvieron una bonanza económica en la pandemia, pudieron vender más en la pandemia, entonces nos parece ilógico que se le den estas herramientas al empleador para que someta al trabajador, como ha ocurrido en muchas partes, en algunos sectores, y de alguna manera violente sus derechos. Yo creo que hay que buscar el equilibrio en las normas y la ley humanitaria, lamentablemente, en el tema que tiene que ver con los trabajadores, no ha guardado ese equilibrio porque ha habido una asamblea que no comprende la ley y lamentablemente muchos de los asambleístas en este sentido pues no son abogados, no son gente especializada en derecho constitucional y yo creo que transgreden a través de estas leyes secundarias las normas constitucionales que rigen al Ecuador y que debemos respetarla a todos los ecuatorianos, independientemente si nos parece o no, tenemos que respetar la seguridad jurídica. Yo siempre escucho que hablan de seguridad jurídica, pero no debe haber solo seguridad jurídica para el empresario, seguridad jurídica también para el trabajador. Nosotros estamos en la lógica de entender, de quitar esos extremismos en la relación laboral, que son los que creo que no han permitido lograr esos grandes consensos nacionales. Y la ley humanitaria realmente ha sido impuesta
no ha sido socializada, no ha sido debatida, y por eso ahora la Corte Constitucional tiene justamente la obligación de pronunciarse respecto a varias demandas que se han presentado, entre esas la de la Central Unitaria de Trabajadores. Pero en función de eso, la realidad es que la ley humanitaria ya ha hecho efecto en muchos sectores de la economía y en muchos sectores de los trabajadores. Esa es una realidad incontrastable. Se habla de la posibilidad de eliminación de salarios por sectores. ¿Es verdad aquello? ¿Se ha manejado alguna idea en ese sentido? ¿Qué conoce usted al respecto, Richard? Bueno, los salarios sectorizados existen. Lo que vamos a discutir el lunes es la discusión del salario básico unificado, que es en términos Sí, sí, generales. sí. Pero ahí también se discuten Sí, por ramas. Hay unas comisiones sectoriales que discuten los salarios también por ramas de trabajo. Y ahí, pues, efectivamente hay algunos diálogos, pero de alguna manera se profundiza el debate en esos sectores en función del el acuerdo general que haya sobre el salario básico unificado. O sea, la decisión que vayamos a tomar sobre el salario básico unificado es la que incide por términos porcentuales en las demás ramas de la actividad, según lo que se ha venido tradicionalmente haciendo durante años a través de los organismos que lidera el Ministerio de Trabajo como órgano rector y que tutela los derechos de los trabajadores, ¿no? claro, una relación de tradición. Pero precisamente por eso era mi inquietud, porque algo se estaba mencionando de la posibilidad de eliminación de salarios sectoriales, sino hablar solamente de un salario básico unificado para todo el mundo en el país. Era en ese sentido la inquietud. Claro, lo que pasa es que ahí en cambio habría un problema, un contraste bastante fuerte. El salario básico, por ejemplo, $400, cuando hay en algunas ramas de la actividad que el salario es superior a los $500. Entonces, si hablamos de un solo salario, ahí no sabría cómo podrían buscar el mecanismo, porque sería que los de $400 a la final lleguen a los 500. O sea, por nuestro lado no nos opondríamos, pero vemos que es difícilmente se podría llegar a eso en estos momentos. Entonces comprendemos que a la final esa idea podría ser planteada como un plan, ¿no? Para que de a poco se vaya homologando hasta poder convertir y tener un solo salario, que nos parece de alguna manera positivo, pero yo creo, como le decía hace unos minutos, hoy que vamos a discutir el salario básico unificado, imagínense de ese universo de 450,000 trabajadores que tienen el salario básico, ¿cuántos han de pertenecer a ciertos sectores de la economía que han estado en bonanza? Entonces ahí es donde nosotros decimos, ese trabajador, ¿por qué va a pagar las consecuencias de la final del trabajador que está laborando en un sector que deprimido por la pandemia y que en este momento no puede vender? Entonces yo creo que debería haber una segmentación, pero esa discusión la vamos a hacer con otros actores de las centrales sindicales para poder lograr un consenso y llegar con un solo planteamiento el día lunes. No, yo creo que hay bastantes aristas que discutir. Es lamentable que el ministerio nos haya llamado recién el lunes, cuando este es un tema que debimos haberlo discutido ya de algún tiempo para atrás, para llegar con un solo consenso el día lunes. No, pero en todo caso, estamos ahí para sumar. No queremos decirle al país que nuestra lógica no es aquí no entender la realidad que vive el sector empresarial. Sabemos que hay condiciones realmente que han golpeado duramente la economía, pero hay sectores donde no se han golpeado económicamente y creo que ahí debería haber justamente devolverle de alguna manera y compensar todo ese esfuerzo a la clase trabajadora que durante la pandemia se mantuvo trabajando hasta el día de hoy, arriesgando su vida, muchas veces sin mascarilla, muchas veces sin la protección, y que ha garantizado que el país siga produciendo y por otro lado que tenga los servicios las 24 horas del día. 7 de la mañana, 58 minutos, 7:58, 2 y las 8. Compartimos este diálogo con el licenciado Enrique Álvarez Jara. Enrique. Claro, muchísimas gracias, señor Gómez. No sé hasta qué punto podríamos decir que esto se repite año tras año. Cuando se aproxima el final del año en curso, se reúnen representantes de los trabajadores como también los representantes de los empleadores con el propósito de establecer el nuevo salario básico unificado para el siguiente año. Pero nunca hay consenso. Y esto en base a la histórica e irreconciliable contradicción entre los intereses de los empleadores, los intereses de los trabajadores. Los trabajadores siempre quieren ganar más. El empleador siempre quiere pagar un poco menos. Bueno, hay que entender ambas posiciones. Pero derivado de eso, nunca se ha dado el consenso.
y termina dirimiendo la falta de consenso el Ministerio de Trabajo. Es decir, podríamos decir que esto se repite y que no habrá esperanza sin base a lo que es la posición del gobierno actual, de que la economía está tremendamente golpeada y en eso yo creo que no cabe la menor duda. Habrá el mantenimiento, o sea, podríamos decir que es la crónica de una muerte anunciada, que el salario básico unificado no va a sufrir ninguna transformación. Se podría llegar a esa conclusión. Claro, yo le quiero decir a usted más bien que sí ha habido consenso. Hace unos años atrás, cuando hemos sido criticados por eso, los miembros del Consejo, porque logramos, no creo que fue un incremento, no sé si fue de $11, que fue el que resultó producto de un acuerdo de todos los miembros del Consejo, después de un largo debate sobre el tema y la situación del país, que ya estaba mal antes de la pandemia, no es recién ahora, ¿no? Pero yo creo que ha habido una posición de radicalismo que son los que preocupan cuando el sector empleador, los 2 años anteriores al 2020, ahora que nos vamos a sentar, han planteado en un año 0 incremento y el año 2018 $1. Entonces, eso ha sido, como quien dice, de a la baja. Por otro lado, otra ala sindical ha planteado groseramente $200, $300. O sea, lamentablemente somos el país de ponernos en los puntos. Exactamente. Y eso es lo que creo que no ha permitido llegar a un consenso. Una vez solamente llegamos a un consenso y ahora esperemos que, producto de la pandemia, creo que hay que dejarle un mensaje al país. No creo que sea el Ministerio de Trabajo el que deba regular un tema tan delicado como el salario, y entendemos que si en otros países más grandes del mundo se pueden poner de acuerdo, ¿por qué en un país tan pequeño como el nuestro no podemos hacerlo? Entonces, nosotros vamos en la línea de buscar un acuerdo. Yo sé que los trabajadores a la final pueden tener altas expectativas, pero la situación del país tampoco puede permitir y no podemos groseramente ir a plantear cualquier propuesta demagógica, ¿no? Nosotros queremos más bien una propuesta técnica equilibrada en función también de esto que yo le digo. Hay sectores y hay trabajadores que arriesgaron su vida, hay sectores que realmente han seguido produciendo, han tenido su nivel de ingresos y no puede compararse a un sector que ha mantenido sus ingresos, su productividad o las ha mejorado frente a otros sectores que han mejorado producto de la pandemia. Por ejemplo, como el sector turístico, que duramente ha sido golpeado con la venta en los restaurantes, hay locales que han cerrado, los hoteles. Entonces no podemos entender que ahí debe haber incremento. Yo creo que ahí debería mantenerse el salario, pero no por eso castigar a los otros trabajadores de los supermercados, de las farmacias o de tantos sectores que realmente la vieron dura, que en la pandemia arriesgaron sus vidas, y pues yo creo que muy merecido tienen pues estar en estos sectores que realmente aportan a la economía del país y poder compensar de alguna manera al trabajador y ser recíproco con la clase trabajadora. Esto que usted nos acaba de enfocar nos lleva también a darnos cuenta de que hay tareas pendientes, no solamente por parte de las autoridades que rigen o regulan la relación laboral, sino también de aquellos como usted, por ejemplo, que tiene la representación de los sectores de los obreros, de los trabajadores, de los empleados. Te digo tareas pendientes en el sentido de que esta pandemia sin duda alguna ha terminado con el empleo de muchos ecuatorianos, son cientos de miles. Entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a plantear? Más allá de esto, que es una tarea que tiene que cumplirse, establecer un salario básico unificado para el próximo año. ¿Cómo se va a recuperar plazas de trabajo? ¿Cuántos trabajadores todavía siguen enfrentando la suspensión del pago de sus haberes, de sus emolumentos? Hay muchos que están todavía trabajando con jornada reducida y obviamente salario reducido. Esas son tareas pendientes que ha planteado la CUT en este sentido, porque se viene el nuevo año y la gente siempre tiene esperanzas de que en el nuevo año las cosas mejoren. Totalmente, y yo creo que esa va a ser justamente el reto y el desafío con el nuevo gobierno y la nueva asamblea. Mire, esta asamblea le queda debiendo al país un nuevo código integral de trabajo, que no es que queremos nosotros en el lado de los trabajadores que sea 100% para nosotros. Creo que hay que buscar que ese código realmente sirva como una herramienta para mejorar el empleo. Mire, hay cosas que son impresentables. ¿Qué pasa con los ecuatorianos que están en los países vecinos? Colombia y Perú. Se van a trabajar, llevan su inversión allá y generan puestos de trabajo allá. Entonces, algo en el Ecuador estamos haciendo mal, que ni siquiera los propios ecuatorianos que pudieran tener una inversión en el país no invierten aquí y se van afuera. Entonces, yo creo que hay temas de aspectos de seguridad jurídica que no solamente tienen que ver con cómo generar empleo por decreto, porque no se decreta la generación de empleo, sino la inyección en la economía. Entonces yo creo que hay que buscar algunas políticas públicas
que retomen la inversión privada. Yo creo que la inversión pública va a ser muy difícil. Lamentablemente hemos visto todos los años de ingresos 30.000 millones, de gastos 40.000 millones, o sea, vivimos endeudados toda una vida. Habrá que buscar recursos frescos que vengan a la economía para que creen empleo. En ese sentido, estamos de acuerdo en discutir el código laboral, que algunos han hablado de la rigidez. Ayer hablábamos, por ejemplo, en un debate que teníamos en un foro con el ministro, y decíamos, claro, hay que discutir todo, discutamos todo, pero encontremos ese punto de equilibrio. Oiga, las recetas que nos ha enviado la propia Organización Internacional de Trabajo van en la línea de que exista el consenso, el diálogo. Y yo sé que hay un ala sindical que es radical, y que hablan y quieren hablar a nombre nuestro y todo les parece mal, no quieren cambiar una coma, pero nosotros estamos en la otra ala, quizás no la reformista, no de perder derechos, sino de buscar el punto de equilibrio. Por ejemplo, la jubilación patronal, que es un tema que al trabajador, perdón, al empresario privado, le ha significado que a los 19 años un trabajador lo vote. ¿Por qué lo vota? Porque ya se le acerca la jubilación patronal, entonces quiere deshacerse de ese compañero. Ese compañero sale y ya a una edad de 45 o 50 años, ¿dónde va a conseguir trabajo, mi estimado? Entonces hay que buscar un equilibrio. ¿Por qué? Porque los trabajadores decimos el derecho a la jubilación patronal, pero es un derecho mentiroso porque solo lo gozamos casi la mayor parte en el sector público, los obreros, pero en el sector privado casi nadie lo utiliza. Y ha sido una herramienta para que el empleador despida. Y quizás sea una herramienta para que la gente a la final no quiera también invertir en el país. Entonces hay que buscar mecanismos para establecer, por ejemplo, un fondo que habíamos hablado en algún momento determinado, pagado también por el empleador, que pueda ahorrar el trabajador y después de los 25 años de alguna manera compense a la jubilación patronal. Esas son, yo creo que, ideas novedosas que permiten de alguna manera garantizar el derecho y de alguna manera no asustar al empresario para que huya del país. Y pues lamentablemente vemos hoy las condiciones que hay personas con maestría, con títulos profesionales, jóvenes que se salen de las universidades muy competentes, pero no hay trabajo, mi estimado, y eso creo que todos lo podemos vivir como ecuatorianos, y es por eso que desde la CUT queremos entrar a discutir todo, pero creo que pasa no por reformas parche, ya por un nuevo código que nos sentemos como ecuatorianos a discutirlo, y ese reto yo creo que le queda a la nueva asamblea, y ojalá esta vez escojamos bien, gente que realmente se la juegue por el país, y no como ahora, que han pasado 4 años y ni siquiera tenemos una herramienta para poder generar empleo. De mi parte, muchas gracias, señor Gómez. Gracias, doctor. Nada más, 8 de la mañana, 6 minutos, 8 y 6. Ya me quiero hacer dirigente sindical, mi querido Richard. ¿Usted cuántos años tiene al frente de la CUT? Viene desde la época de Correa, ¿no? A ver, yo en la época de Correa, yo ya era dirigente sindical, presidente de la Federación de los Trabajadores Eléctricos desde el 2005. De ahí después con algunas organizaciones, durante ese gobierno creamos la CUT y ahí estaba Osvaldo Chique, presidente de la CUT. Yo era el secretario de Finanzas. Y ahora, bueno, por el voto unánime de toda la CUT, desde el año pasado soy el presidente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, con mucho orgullo. Y ahí trabajando, ¿no? En esa organización tenemos emprendedores, compañeros del sector privado, del sector público, trabajadores autónomos, artesanos. O sea, realmente estamos todos una CUT bastante incluyente. No el sindicalismo únicamente del trabajador que tiene trabajo bajo dependencia, sino también aquel ecuatoriano que se la juega también todos los días por tratar de tener algún ingreso para su familia. No del dirigente sindical que solamente anda haciendo bulla. Su papi también fue dirigente, ¿no? Sí, mi papá fue dirigente sindical, despedido también por las luchas de los trabajadores, ya falleció hace algunos años atrás y bueno, yo he tratado yendo en la línea de su legado, tratar de trabajar durísimo por los compañeros y qué bueno que la gente me haya reconocido y hoy en día lideramos el sector y el gremio más importante del país con ideas, yo creo, modernas, ¿no? Adaptados a un nuevo momento en donde el país no necesita ni discursos ni radicalismos, sino trabajo, acuerdos, consensos para lograr cambios en el país que permitan de alguna manera mejorar las condiciones, ¿no? De nuestros compañeros, pero también de la gente que en este momento no tiene trabajo, lamentablemente. De todo el mundo. Gracias, mi querido abogado Richard Gómez, por su presencia aquí en Radio Sucre. Muy amable. Sí, gracias. Muy amable a ustedes también. Buenos días.